Es un gusto estar con ustedes. Tenía tiempo de no estar en un culto de 8, entonces estoy muy contento. Y bueno, saludamos a todas las personas que nos ven por los distintos medios de comunicación. Entonces hoy estamos en la quinta parte de la serie Cumple tu misión. Hemos utilizado dos personajes para esta serie. Uno, Jonás, que lo desarrollaron el pastor Alex y también Johan. Y también la pastora Janet en la tercera parte habló acerca de Pablo, del ejemplo de Pablo, su vida, de lo que es la misión. Hoy quisiera complementar con la vida de Pablo un aspecto que es muy importante en el cumplimiento de nuestra misión, y es de que, aunque hemos hablado de cumplir nuestra misión personal, es un hecho que la misión no la cumplimos de forma aislada, ni la cumplimos de forma solitaria. Es decir, nuestra misión tiene que ver con otras personas, y van a haber personas que nos vamos a topar en el camino que nos van a ayudar a cumplir nuestra misión. Así que hoy quisiera, con el ejemplo de la vida de Pablo, ver qué personas se topó Pablo durante el cumplimiento de su misión, qué aprendió de esas personas, cómo le ayudaron a cumplir su misión y cómo esto aplica a nuestra vida y al cumplimiento de nuestra misión personal. Así que vamos a vivir una aventura en la vida de Pablo. Vamos a ver todos sus viajes misioneros, las personas que conoció y qué aprendió de ellas. Así que, para ponernos en contexto, vamos a ver un poco la biografía de Pablo, que la resume muy bien él mismo en Filipenses 3, del 5 al 6. Vamos a leer Filipenses 3, del 5 al 6. ¿Listos? Búsquela con calma. Vamos a empezar. Entonces Pablo está hablándole a los filipenses y les dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces aquí Pablo está diciendo cuál es su origen. Él nació en Tarso y era de la tribu de Benjamín. ¿Por qué le fue que le pusieron? Porque es que se llamaba Saulo, porque el personaje más famoso, por decirlo así, que había habido hasta en ese momento en la tribu de Benjamín era el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Entonces la mayoría de teólogos, historiadores, creen que le pusieron Saulo en honor al rey Saúl, ¿verdad? Es como si hubiera nacido en estos tiempos, le hubieran puesto Keylor de Atillo, una cosa así, ¿verdad? Algo parecido, ¿verdad? Entonces así era Saulo en honor a Saúl de Tarso, porque ahí fue donde nació. Pero a pesar de que nació en Tarso, Pablo creció y se desarrolló en Jerusalén, y ahí fue formado por el que decían que era el maestro más carga que había ahí, que se llamaba Gamaliel. Fue el que lo formó, y entonces Pablo se volvió un experto en la ley y se hizo del partido de los fariseos, que era el grupo más influyente que había en ese momento. Entonces Pablo estaba convencidísimo de que el cristianismo estaba mal. Él decía: estos están mal, y entonces dedicó su vida, sus energías a perseguirlos. Dice que él buscaba permisos, cartas para que encarcelaran cristianos, y daba su voto para que los mataran. Ese era Saulo. Entonces él pensaba que estaba en el camino correcto, él pensaba que estaba en la misión correcta, y de hecho un día dice que iba para Damasco. Dice: voy a ir a Damasco. Dice que le habló con el sumo sacerdote, le dijo: deme cartas por si me topo un cristiano, meterlos a la cárcel. Y entonces él iba con eso, iba para Damasco, pero se topó de camino a Jesús, dice la Biblia. Se topó a Jesús. Él pensaba que iba en el camino correcto, pensaba que estaba en la misión correcta, hasta que se topó a Jesús. Y así nos pasa a nosotros. Pensamos que estamos en el camino correcto, que estamos cumpliendo la misión de nuestra vida, hasta que nos topamos a Jesús. Él le cambió a Pablo la vida y le cambió la misión, y así es con nosotros. Nos cambia la vida y descubrimos la misión por la cual fuimos creados. Así le pasó a Pablo. Y entonces dice que Pablo vio como una luz que lo dejó ciego, y entonces una voz le dijo: Pablo, ¿verdad? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces dice que Pablo estuvo 3 días ciego, hasta que llegó un hombre llamado Ananías, oró por él. Pablo recobró la vista, y cuando iba para Damasco, en vez de ir a buscar encarcelar cristianos, empezó a predicar el evangelio. Y todo el mundo se quedó: pero ¿y qué es esto?
¿qué es esto tan raro? Este perseguía a cristianos y ahora nos predica de Jesús. Y entonces sucedió que los judíos que habían en Damasco quisieron matar a Pablo. Dijeron, a este lo vamos a matar. Y entonces llegó a oídos de Pablo, y entonces los hermanos llegaron, lo metieron en una canasta, lo bajaron por la ventana del muro y Pablo escapó. Desde el primer momento Pablo estaba metido en problemas y no iba a ser el primero, espérese. Y entonces logró escapar y llegó a Jerusalén. Pero tampoco le fue muy bien en Jerusalén, porque dice que los discípulos le tenían miedo. Lo vieron y dijeron, qué miedo este, pero si este persigue cristianos. Y entonces le tuvieron miedo, desconfiaron de él, lo seguían viendo con la etiqueta marcada por su pasado de perseguidor de la iglesia. Y para rematar, los judíos de habla griega de Jerusalén también lo querían matar. Es decir, si no confiaban en él, lo querían matar. Imagínense, qué conversión más crítica. Hasta que llegó un hombre que sí confió en él, que lo vio diferente. Y vamos a leer Hechos 9:27. Hechos 9:27. Búsquelo en su Biblia. Dice así. Entonces, ¿quién? Bernabé. Aquí vemos la primera persona que Pablo se topa. Dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, mientras unos querían matarlo, mientras otros desconfiaban de él, Bernabé confió en él, lo vio diferente. Fue quien lo vio diferente. Ahora, resulta que Pablo, como les contaba, como los griegos, los judíos de habla griega lo querían matar, Pablo se tuvo que ir otra vez a su lugar de origen, que era Tarso. Así que para darnos una idea de lo que sucedió, vamos a poner un mapa para que se den una idea de lo que sucedió. Vamos a ponerlo. Entonces pongamos la primera flecha. Ahí donde está la primera flecha es donde quedaba Jerusalén. Ahí es donde estaba Pablo. Entonces dice que llegó, los discípulos le tenían miedo, los judíos de habla griego lo querían matar. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué tuvo que hacer? Irse para su ciudad de origen, que era la segunda flecha. Bueno, esa es Antioquía y la otra, Tarso. Ahí es donde se fue Pablo, a su lugar de origen. Pero vean que muy cerca de Tarso quedaba Antioquía. Ahí es donde quedaba Antioquía. ¿Qué fue lo que sucedió en Antioquía y por qué les cuento esto? Porque resulta que cuando murió Esteban, que fue el primer mártir, la primera persona que murió por defender su fe, y que por cierto dice la Biblia que Saulo estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban. La muerte de Esteban provocó que hubiera una gran persecución contra el cristianismo y se tuvieran que ir de Jerusalén y se fueron a muchos lugares, y eso provocó que el evangelio se predicara en otros lugares donde nunca se había predicado, y llegó también el evangelio a los griegos y los griegos le predicaron a otros, y entonces muchos gentiles, es decir, no judíos, recibieron a Jesús, escucharon el evangelio, y el epicentro donde ocurrió ese gran movimiento fue Antioquía. Entonces resulta que cuando los apóstoles se dieron cuenta de lo que sucedía, le dijeron a Bernabé: Bernabé, vaya, vea qué es lo que está sucediendo ahí. Y entonces Bernabé, de quien se dice en la Biblia era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, su nombre significaba hijo de consolación, dice que se fue a Antioquía. Pero resulta que antes de quedarse en Antioquía hizo una pequeña misión. ¿Qué fue la pequeña misión que hizo Bernabé antes de quedarse en Antioquía? Vamos a leer Hechos 11:25. Hechos 11:25. Entonces Bernabé llega a Antioquía y dice: muchachos, voy a darme una pequeña vuelta, ya vengo, voy a cumplir una pequeña misión. ¿Y a dónde es que se va? Dice, después Bernabé fue ¿a dónde? A Tarso, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces vean, en Jerusalén fue quien confió en él, y ahora se va para Antioquía y dice: este muchacho, este hombre tiene potencial, yo lo quiero en mi iglesia, y se lo va a traer a Tarso y se lo lleva a Antioquía.
Entonces, mientras todos desconfiaban de Pablo, mientras todos querían matarlo, Bernabé fue quien confió en él. Quiero decirles algo, muchas veces la conversión, el venir a Cristo es un momento muy crítico. Para Pablo fue así, ¿verdad? Primero porque pasó del fariseísmo al cristianismo, y por eso muchos judíos lo querían matar, pero también porque él tenía un pasado, y ese pasado lo perseguía, y muchos lo juzgaban y lo seguían viendo con la etiqueta de su pasado. Y eso también nos puede suceder a nosotros. Para algunos, ¿verdad?, venir a Jesús es un cambio de religión a veces que es crítico. Para otros también es crítico por el pasado. La gente sigue diciendo, es que usted era aquí, es que usted era allá, y ahora dice que es cristianito. Y entonces la gente lo sigue juzgando, lo sigue viendo por su pasado. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Esas personas como Bernabé, que no nos juzgan, sino que confían en nosotros, que nos dan su confianza, que nos reciben con amor. Necesitamos toparnos Bernabés para cumplir nuestra misión. Esas son las personas que nos impulsan en esos momentos tan importantes. En mi caso, un Bernabé para mí fue mi primer facilitador de grupo pequeño. Se llama Cristian Cerdas, no sé si anda por ahí. Pero yo me acuerdo que yo vine a un culto de jóvenes, fue la primera vez que vine a la iglesia, no conocía a nadie. Y entonces yo vine un sábado y el lunes recibí una llamada de él. Y me dijo, te quiero invitar a mi grupo pequeño. Me invitó al grupo pequeño, ¿verdad? Me presentó a personas, ¿verdad? Me dio su confianza, después me dio confianza de ser asistente, después me dio la confianza de ser facilitador. Se preocupaba que yo llevara los cursos, que yo fuera al retiro, me invitó a su casa y él se convirtió en un Bernabé para mí. Más para mí, que yo soy tímido, entonces me costaba mucho hacer amistades y él me ayudó muchísimo en ese proceso. Entonces vas a necesitar Bernabés. ¿Quiénes han sido esos Bernabés en tu vida que te han ayudado en esos momentos? Valóralos, porque esas personas son los que te impulsan en esos primeros pasos para cumplir tu misión. Amén. Muy bien, entonces seguimos con la historia. Entonces Pablo y Bernabé están en Antioquía y dice la Biblia que estuvieron un año ahí sirviendo a las personas. Pero dice que un día, mientras estaban en una reunión de oración, sucedió lo siguiente. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a leer Hechos 13 del 2 al 3. Seguimos con la historia. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que llama a la misión? El Espíritu Santo. Y dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuál era el llamado que les estaba haciendo el Espíritu? Era para hacer lo que nosotros conocemos hoy como los viajes misioneros de Pablo. Ahí Pablo, junto con Bernabé, iba a iniciar un viaje para llevar el evangelio a muchísimos lugares donde no se había predicado, donde fundó muchas de las iglesias a las cuales escribió cartas. Era el primer viaje misionero y el equipo era Bernabé y Pablo. Un viaje que iba a cambiar la historia de la iglesia para siempre. Y ahí estaban. Y entonces resulta que Bernabé tenía un sobrino que se llamaba Marcos. Se llamaba Juan, pero lo apodaban Marcos, ¿verdad? Entonces resulta que Bernabé dijo: yo tengo un sobrino, ¿por qué no lo llevamos de ayudante al viaje misionero? Y Pablo dijo: está bien, no hay ningún problema, llevémoslo. Y entonces dice que se lo llevaron para el viaje. Emprendieron el viaje, pero algo sucedió a la mitad del camino. Leamos lo que sucedió. Eso está en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, se está refiriendo a Marcos, ese era su nombre, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces resulta que se llevaron al sobrino de Bernabé de ayudante y los dejó botados. Abandonó la misión, los dejó. Pero Pablo y Bernabé siguieron la misión. Terminaron el primer viaje, se devolvieron y resulta que cuando ya estuvieron de vuelta al tiempo dijeron: ¿y por qué no hacemos un segundo viaje para ver cómo está la gente? Uy, sí, vamos. Pero Bernabé hizo una propuesta fatal que creó un gran lío. Así que vamos a irnos más adelante, que es ahí en Hechos. Vamos a estar por ahí y vamos a pasar a Hechos 15
del 37 al 40. Hechos 15, del 37 al 40. ¿Cuál fue la propuesta de Bernabé? ¿Qué fue lo que dijo? Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces aquí vemos dos elementos muy importantes de la misión, representados por Bernabé y por Marcos: el conflicto y la decepción. Hermanos, en el cumplimiento de nuestra misión van a haber momentos de conflicto y van a haber momentos de decepción. No todo siempre va a ser así, color de rosa. ¿Cuál es el asunto? Que muchos, ante el primer conflicto, ante la primera decepción, dejan la misión. Dicen, no, todos son iguales, todos son unos hipócritas, me voy. Y hasta se van de la iglesia. Pero, hermanos, tenemos que entender que la iglesia es tanto divina como humana. Divina porque somos guiados por el Espíritu Santo, por la palabra, dependemos de la unción, de los dones, del poder del Espíritu. Su presencia está con nosotros, pero está compuesta por seres humanos, como usted y como yo, que todavía estamos en un proceso de transformación y que por tanto nos vamos a equivocar. Es imposible que no haya conflictos y decepciones. ¿Qué es lo que debemos aprender? En primer lugar, aprender a resolver los conflictos, porque van a haber. Los conflictos no se resuelven huyendo, los conflictos no se resuelven chismeando. Los conflictos se resuelven conversando cara a cara, con amor, con sabiduría y con respeto con la persona, y siguiendo los procedimientos que nos da la Biblia. Jesús nos dejó uno en Mateo 18. Si Jesús nos dejó un procedimiento para resolver conflictos, es porque Él sabía que iba a haber. Si no, no lo hubiera dejado. Así que tenemos que aprender a resolver los conflictos. Los conflictos no pueden ser una excusa, una causa para dejar la misión. Tenemos que aprender a madurar y resolverlos. Y lo otro es estar preparados para los dos escenarios de la decepción. ¿Cuáles son los dos escenarios de la decepción? El primero, aceptar que hay personas que van a iniciar el camino con nosotros, pero no van a llegar hasta el final. Eso hay que aceptarlo. Va a suceder. Pero también hay que estar preparado para el otro escenario. Personas que tal vez nos decepcionaron, nos fallaron, pero van a volver. Van a volver, hay muchos que van a volver. Entonces, en los dos escenarios hay que aprender a perdonar. Independientemente de que la persona vuelva o no vuelva, hay que perdonarlos. No podemos caminar y cumplir nuestra misión con resentimiento, con odio. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos casos con la gente que ya no va a estar con nosotros? Desearles lo mejor, perdonarlos, que Él siga su camino y nosotros el nuestro. Pero con las personas que vuelven, debemos tener una actitud de perdón y de dar segundas oportunidades. Pablo lo hizo con Marcos. La Biblia no nos dice cómo sucedió, cuándo sucedió, pero sí nos dice que muchísimos años después, cuando Pablo estaba en Roma, encarcelado en una casa, le escribió una carta a Timoteo y dijo lo siguiente. Eso está en 2 de Timoteo 4:11. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma, ¿quién? A Marcos, y tráele contigo, porque me es ¿qué? Útil para el ministerio. Significa que Pablo perdonó y le dio una segunda oportunidad a Marcos. Así como Dios, hay que aceptarlo, nosotros también vamos a fallar, nosotros también vamos a decepcionar, pero así como Dios y otras personas nos han perdonado, nos han dado segundas oportunidades, así también tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que perdonar y tenemos que dar otras oportunidades. Amén. Como lo hizo Pablo con Marcos, debemos hacerlo nosotros. Debemos aprender a resolver los conflictos y a perdonar. Es parte de nuestra misión, va a ser parte de nuestra misión aprender esto. Pero bueno, cuando Pablo se tuvo el conflicto con Bernabé, se separaron
y resulta que entonces Pablo consiguió otro compañero que se llama Silas, ¿verdad? Silas se convirtió en el nuevo compañero de misión de Pablo. Esto también nos enseña que hay personas que van a comenzar con nosotros, pero hay otros que se van a ir agregando. Vas a conocer personas en el camino que Dios te va a poner para que te ayuden en la misión. Silas fue ese caso. Y entonces dice que con Silas inició el segundo viaje misionero. Y con Silas vivió aventuras extraordinarias. Una de ellas es la que nos contaba ahora el pastor Alonso antes de empezar el mensaje. Porque dice que ellos andaban en Filipos. Dice que cuando estaban ahí se toparon una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces dice que Pablo llegó y dice: mujer, ¿verdad? Y la liberó, le quitó el espíritu de adivinación. Pero los dueños se enojaron porque dijeron: nos mató el negocio, ya no tiene espíritu de adivinación. Y entonces fue tal el enojo que los mandaron a encarcelar a Pablo y a Silas. Los metieron en una cárcel, los encadenaron, estaban ahí en medio de la noche, pero dice que empezaron a alabar a Dios y empezaron a levantar alabanzas en medio de ese momento. Dice que se cayeron los muros, se cayeron las cadenas y todos fueron libres. Amén. Fue una aventura extraordinaria. Pablo la vivió con Silas. Y también cuando estaba con Silas, cuando iba en el camino, conoció a otra persona que iba a ser súper importante en el cumplimiento de esa misión. ¿Quieren saber quién es? Sí, muy bien. Entonces vamos a leer Hechos 16 del 1 al 2. Hechos 16 del 1 al 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces este es el momento en que Pablo conoce a Timoteo, quien se iba a convertir en un discípulo predilecto de Pablo. Una persona a quien Pablo vio potencial. Dijo: a este muchacho yo le voy a transmitir mis conocimientos, experiencias, voy a permitir que me acompañe. Le enseñó muchísimas cosas y llegó a confiar tanto en él que lo convirtió, lo nombró pastor de la iglesia de Éfeso. Imagínense. Entonces, y a Timoteo le escribió cartas. La primera carta de Timoteo es una carta donde Pablo lo trata de exhortar y animar, y le dice: Timoteo, que nadie te tenga en poco por tu juventud, sigue enseñando la sana doctrina, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Pablo impulsó la propia misión de Timoteo, y eso va a pasar también en el cumplimiento de nuestra misión. Va a llegar un momento en que vas a conocer Timoteos, personas con potencial, donde vas a sentir el llamado de ser mentor de esas personas, de transmitirles tus experiencias, tus conocimientos e impulsarlos para que cumplan su propia misión. Nos va a pasar. Pueden ser uno, pueden ser varios, pero nos vamos a topar nuestros Timoteos. Vas a impulsar la misión de otros. Amén. Muy bien. Ahora, sigamos con el viaje. Entonces Pablo estuvo con Silas, con Timoteo, se topó muchísima gente más, pero ya terminaron los viajes y resulta que vuelven a Jerusalén después de todo eso, y otra vez Pablo se mete en problemas, ¿verdad? Lo meten a la cárcel y lo enjuician. Y entonces Pablo está ahí, lo empiezan a enjuiciar, ¿verdad?, por la conspiración de los judíos. Lo meten a la cárcel. Estuvo 2 años esperando juicio, imagínense, esperando ahí en la cárcel que le hicieran juicio. Cuando al fin otra vez le abren el juicio, como Pablo era ciudadano romano, él tenía el derecho de decir: yo quiero que me hagan el juicio ante el César en Roma. Y entonces Pablo utiliza ese derecho. Dice: yo quiero que me lleven ante el César, llévenme a Roma. Y como era su derecho, acceden y lo mandan a Roma. El viaje fue un desastre. Qué desastre de viaje. Y entonces leamos Hechos 27, del 18 al 25. Dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo,
como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces aquí Pablo se topa un personaje diferente, un ángel que le dice: tranquilo, la voluntad de Dios es que vayas donde César, a pesar de que estás en una tempestad, a pesar de que parece que van a morir, van a sobrevivir, Dios va a cumplir su voluntad. Te tengo buenas noticias: si estás cumpliendo tu misión, si estás en la voluntad de Dios, si Dios tiene que mandar ángeles para ayudarte, los va a enviar. El cielo está a tu favor. Si estás en la voluntad de Dios, si estás cumpliendo la misión, recibirás toda la ayuda del cielo. Recibirás ángeles que te ayudan, ángeles que te traigan seguridad. Todo lo que necesitas del cielo, Dios te lo va a enviar si estás cumpliendo tu misión. Y entonces aquí sucede esto. Pero también, ¿quién era la persona que estaba con Pablo? Algo muy interesante cuando usted lee esta historia es de que la persona que está narrando la historia dice: y estábamos ahí. Es decir, él era protagonista de la historia. Esa persona era Lucas, que al principio era un médico. Pablo le llamaba en la carta a los Colosenses, lo presenta como el médico amado, ¿verdad? Y eso nos da a entender el cariño, el amor que le tenía Pablo a Lucas. Era un médico que se convirtió en periodista, ¿verdad? Y entonces empezó a recopilar hechos acerca de la vida de Jesús. Escribió el Evangelio de Lucas. Luego siguió la pista y escribió Hechos de los Apóstoles. Al principio él contaba las historias, pero después fue parte de la historia. Fue parte de la historia, protagonista, y estuvo con Pablo en este momento tan crítico, tan difícil. Vas a tener compañeros de misión fieles como Lucas. Los vas a necesitar. Personas que van a estar contigo en las buenas y en las malas, en los momentos más difíciles y complicados. Van a haber personas que tal vez no van a permanecer, pero vas a tener Lucas, personas que van a ser fieles contigo hasta el final, y debes amarlos y debes valorarlos. Vean incluso cuando Pablo, ahora el pasaje que leíamos, vamos a leer otra vez 2 de Timoteo 4:11, por si usted no lo notó, para que lo vea. 2 de Timoteo 4:11. Entonces el contexto de este pasaje, de esta carta, es Pablo, que estaba en Roma, tenía una casa por cárcel, estaba ahí, pero dice, ¿quién estaba con él? Dice: solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Lucas fue su compañero fiel hasta el final, cuando casi se hunden y cuando estaba en la cárcel. Así vas a tener compañeros en tu misión, compañeros que van a estar hasta en los momentos más complicados. Cuando sientas que ya estás solo, va a poner un compañero fiel a tu lado. Amén. Filipenses 4, del 10 al 14. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en particular conmigo en mi tribulación. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo podemos, sí, pero no es porque nosotros lo vayamos a hacer solos. Aquí Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo, y después le dice a los filipenses:
pero gracias porque ustedes me ayudaron. Todo lo podemos en Cristo porque vas a recibir ayuda de Dios, vas a recibir ayuda de otras personas. Dios va a poner los recursos divinos y las personas para que cumplas tu misión. Nos vamos a topar personas, algunas van a estar desde el inicio, otras te las vas a topar en el camino, como Silas. Otros van a ser tus compañeros fieles hasta el final, como Lucas. Con algunos vas a tener momentos de felicidad y conflicto, como con Bernabé, pero tendrás que aprender a resolver los conflictos y a perdonar. Otros, como Marcos, te van a decepcionar, pero tendrás que aprender a perdonarlos y darles otra oportunidad. Vas a tener Timoteos, personas a las cuales tú vas a impulsar para que cumpla su misión. Y así como Pablo se topó a muchísimas personas más, no las puedo mencionar todas, porque llegaría a Cumple tu Misión parte 20, ¿verdad? Pero lo importante es, sin importar el nombre, valora a las personas que Dios pone en tu camino para que cumplas tu misión. Valóralas, ámalas, e incluso los que te decepcionan y te fallen, perdónalos y aprende de ellos, porque también Dios los pone en tu camino para que aprendas cosas. Así que quisiera orar y decir: Señor, gracias. Gracias porque tú nos llamaste con una misión. Así como el pasado no determinó que tú llamaras a Pablo, gracias, Señor, porque tú no tomas en cuenta nuestro pasado para llamarnos, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecíamos, nos diste salvación y también nos diste una misión. Estamos aquí no simplemente de paso, estamos aquí porque tú nos has dado una misión que cumplir. Y gracias, Señor, porque tú no nos dejas solo. Nos diste tu Espíritu Santo, ese compañero que siempre está ahí con nosotros en nuestro caminar, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos enseña. Gracias porque no nos dejaste solo, porque tú dijiste: es conveniente que yo me vaya, pero les enviaré a un consolador, a uno que caminará al lado de ustedes. Gracias por darnos el Espíritu Santo, y gracias, Señor, también por poner personas en nuestro camino. Gracias por esos Bernabés que en esos momentos críticos, en esos primeros pasos, nos amaron, nos recibieron, nos dieron su confianza y nos impulsaron para cumplir nuestra misión. Gracias, Señor, por esas personas que has puesto en nuestro camino. Con algunos hemos tenido conflictos, decepciones. Perdónanos, Señor, si por esas razones hemos abandonado todo. Te pedimos perdón, pero hoy hemos aprendido, Señor, que debemos aprender a perdonar y seguir adelante, dar oportunidades a otros. Gracias por esos Timoteos que vas a poner, esas personas a las cuales les vamos a ayudar a cumplir su propia misión. Gracias, Señor, porque si es necesario, como a Pablo, tú enviarás ángeles a nuestro auxilio, a nuestra ayuda. Señor, no estamos solos. Gracias. Hoy queremos reafirmar nuestro compromiso a decir: Señor, queremos cumplir la misión que tú nos has llamado. Tal vez hay algunos que Dios hoy va a renovar ese llamado. Tal vez hay algunos que han estado huyendo como Jonás. Tal vez hay algunos que se sienten atrapados por su pasado, como Pablo, que dice: no sé si seguir adelante, pero lo que es un hecho es que el que te llama es el Espíritu, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y porque está escrito: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no ha terminado contigo, y se te tiene que llamar una y otra y otra vez y otra vez. Te volverá a llamar, porque Él sabe que nunca serás tan feliz, tan pleno, que cuando cumplas la misión por la cual Él te llamó. Señor, no queremos separarnos de tu amor, y ese amor, Señor, lo hemos reflejado en que tú no nos has dejado solos. Nos has dado tu Espíritu, has puesto personas a nuestro lado. Gracias por amarnos tanto, porque no solamente nos diste salvación, nos has dado una misión.
Tú nos diseñaste, nos creaste con propósito, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos puesto excusas, si hemos huido de ese llamado, Señor. Te pedimos perdón. Queremos responder hoy con fe, con convicción al llamado que tú nos has hecho. Porque tú no nos escogiste hoy o ayer o la semana pasada. Nos escogiste desde la eternidad. Nos creaste con propósito eterno. Desde antes de nacer ya nos habías visto, ya habías pensado en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que no estamos solos, que personas, que ángeles, que tu Espíritu nos acompañarán en esta aventura. Y sabemos que si estamos en tu voluntad, aunque parezca que el barco se va a hundir, aunque parezca que ya no haya esperanza, si estamos en tu voluntad, tú vendrás en nuestro socorro, en nuestra ayuda. Tú nos ayudarás a cumplir la misión por la cual tú nos has llamado. Señor, gracias por tu palabra y por tu bendición. Todos queremos hoy reafirmarte. Queremos cumplir nuestra misión. Queremos ver tu gloria. Queremos que seas conocido en las naciones y que las personas sean bendecidas. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén y amén.